Y entonces damos inicio a nuestro segundo encuentro de la Semana Bíblica de Morón. Nos visita el padre Oscar Tapia, licenciado en Teología Bíblica del Estudio Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Es delegado episcopal de la Pastoral Bíblica en Catamarca, de la Pastoral Universitaria en la Universidad de Catamarca. Es delegado y representante de la UCASAL en Catamarca, miembro de la Asociación de Biblistas Argentinos, miembro de la Sociedad Argentina de Teología, es párroco. Antes de empezar este encuentro estábamos conversando en esta sala sobre los libros que el padre publicó. Se los menciono a todos porque algunos se unieron después. Hay un libro que es sobre la Biblia y las traducciones y el material utilizado, y se llama ¿Cómo se la Biblia? Y otro de ellos salió el año pasado en el marco de la fiesta de la Virgen de Nuestra Señora de Valle, y se llama Una historia de amor y fidelidad. Hermoso título. Y hoy el padre nos va a ayudar a comprender el misterio de José, modelos de paternidad y maternidad. Así que con usted, bienvenido, Oscar, y te escuchamos con mucho gusto. Bueno, buenas tardes. De verdad que con la virtualidad tiene sus límites, los que estamos acostumbrados a la presencialidad, pero tiene sus ventajas de poder compartir con una diócesis como la de ustedes, que siempre trabajan, hace mucho que trabajan en la animación bíblica, y nosotros poder sumar el aporte, sumarme en esta semana a otros hermanos biblistas muy valiosos y poder compartir con ustedes. Me han asignado un tema que es difícil, porque para nosotros los biblistas es más fácil abordar un libro, explicar una colección de libros, hacer exégesis de un texto, que abordar una temática que resulta difícil. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo, y lo que yo le voy a plantear es una reflexión. Si les parece, los invito a rezar, y vamos a rezar con un texto de la palabra de Dios, con Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52. Les doy tiempo que busquen. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, gustemos la dulzura del bien, gocemos siempre de su celestial consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Del Evangelio de Lucas. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía. Lleno de sabiduría y de gracia, estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día, y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús les respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Palabra del Señor. Bueno, vamos a proponer este tema de la paternidad, de la maternidad de Dios realizados en José y María a partir de 5 puntos que vamos a tratar de desarrollar con cierta coherencia. Le voy a pedir que compartamos pantalla. Ahí está, ¿eh? Bueno. Vamos a abordar en primer lugar el tema, la paternidad y la maternidad, digo cosas obvias, es la capacidad de transmitir la vida. Y eso es una prerrogativa, un don de Dios. Por eso, en primer lugar, vamos a ver un texto que habla sobre, hay varios en la Biblia, he elegido uno, el Dios de la vida. En segundo lugar, el origen de la vida humana en el planeta, en el universo. En tercer lugar, la vida humana del Hijo de Dios. En cuarto lugar, vamos a abordar los evangelios de la infancia, que son aquellos que hablan del origen de Jesús. Y por último, voy a retomar sobre este texto y vamos a hacer una pequeña lección divina para entender la paternidad y la maternidad. Aquí al final, a ver si Ana María les puede pasar el final del apunte. Ese apunte después lo vamos a compartir. Obviamente que es un apunte provisorio, pero que nos orienta para la reflexión. Al final hay una pequeña bibliografía, que esto yo les dejo para la consideración de ustedes. Hay un texto muy importante, que es un clásico, de Raymond Brown, sobre el nacimiento del Mesías. The Birth of Jesus, que es un texto traducido, gracias a Dios, es uno de los mejores comentarios a los evangelios de la infancia. También he tomado, esto para los que trabajan en las escuelas, un texto cortito de la Congregación para la Educación Católica sobre varón y mujer, que trata sobre el tema de la ideología y la perspectiva de género. Un texto de Grelot, que es de los cuadernillos bíblicos que ustedes también conocen, sobre la antropología. Aquí, como he usado el texto de Yuval Noah Harari, uno de la trilogía de Animales a Dioses, lo cito allí. Hay un texto, he priorizado textos que son de fácil adquisición. Por ejemplo, el de Horacio Lona, que es muy bueno, de antropología bíblica, porque está editado en Editorial Claretiana y lo podemos conseguir. Un texto fundamental es el texto de la Pontificia Comisión Bíblica, que se ha publicado el año pasado, se había realizado en el 2019, sobre la antropología. Es en realidad un tratado de antropología bíblica. Cuando ustedes quieran profundizar en algunos temas de la antropología bíblica, ese es un libro de los más indicados. Y luego el texto del Papa Benedicto, también de su trilogía, de la infancia de Jesús, que es el que sacó el tercero, porque él abordó primero la vida pública, después la Pascua y finalmente la infancia. Y algunos textos de Gianfranco Ravasi, que es un gran exégeta, sobre todo su comentario al Génesis, que es genial. Y por último, del Santo Padre Francisco, siempre hay que volver a la Laudato Si, y por supuesto, la carta apostólica de este año, Patris Corde, que es la que recuerda los
150 años de la declaración de José como patrono de la iglesia, y que es la que nos pone en el año de San José y que nos proporciona este tema. Bueno, volvemos al comienzo, ¿sí, Ana María? Bien. Allí en el texto de Yuval Noah Harari, dice Yuval Noah Harari que ha escrito una trilogía, bueno, lo cito porque es un libro muy leído, muy traducido, sus libros se transforman en bestseller. En realidad, él es un historiador israelí y ha escrito una trilogía sobre el Homo Deus, el hombre hacia el futuro, el Homo Sapiens, una breve historia que hace, digamos, una historia así macro, y luego ha escrito un libro sobre el siglo XXI. Bueno, dice en este libro, que es el que lo ha catapultado a la fama, dice, hace unos 3.800 millones, piensen ustedes, millones de años, en un planeta llamado Tierra, determinadas moléculas se combinaron para formar estructuras particulares grandes e intrincadas llamadas organismos. El relato de los organismos se llama biología. Previamente él habla de esto, de la teoría del Big Bang, que trata de explicar el fenómeno del universo, y dice, esto se llama física química. El origen de la vida se llama biología, y mire dónde lo sitúa. 3.800 millones de años se genera la vida. Ustedes seguramente conocen, y para los que son docentes es útil utilizar, una película, seguramente la conocen, Home, Casa, que es una película que está en YouTube y que sirve porque fue hecha para hacernos cobrar conciencia del deterioro del planeta. Y comienza la película, que tiene imágenes muy hermosas, muy lindas para proyectar con alumnos, comienza planteando el origen de la vida en estos microorganismos. O sea que la vida como fenómeno, digamos, del universo, tienen un origen muy remoto. Después va a aparecer la vida humana, ¿no? Cuando las condiciones están creadas en el universo y en el planeta, porque es lo que nosotros sabemos, aparece la vida humana, hay un proceso de evolución, ¿no? de distintas especies humanas, hasta que se impone el Homo sapiens. Y 70.000 años, hace 70.000 años, cuando se produce la revolución cognitiva, el desarrollo del cerebro y de todas estas cosas que estudia la neurociencia, entonces dice Yuval Noah Harari, hace unos 70.000 años, organismos pertenecientes a la especie Homo sapiens empezaron a formar estructuras todavía más complejas llamadas culturas. El desarrollo subsiguiente de estas culturas humanas se llama historia. La historia es ese acontecer que puede ser relatado, que puede ser narrado, que puede ser interpretado, y que se trata de hechos significativos que van marcando jalones en la evolución de la humanidad. Somos una especie dentro del planeta. Habría que releer siempre el capítulo 2 de toda la Laudato Si, pero el capítulo 2, cuando habla del Evangelio de la creación, dice el Santo Padre Francisco, la tierra nos precede. Y habla, allí hay una evolución importante en el magisterio, porque habla del valor de cada ser viviente. Y dice el Santo Padre también que con una mala hermenéutica, o sea, un mal uso, una mala interpretación, mal uso de los textos bíblicos, nosotros hemos entendido mal el dominar sobre la creación y someter. Entonces él va a decir que ese paradigma tecnocrático de la sociedad, del racionalismo, de la modernidad, dice así el Santo Padre, es el que ha generado este deterioro que él lo describe en el capítulo 1, esta crisis, porque el Laudato Si es el cuidado de la casa común.
Entonces, allí hay un salto importante en el magisterio, porque siempre se nos ha enseñado que todo está en función nuestra y que como somos la cúspide de la obra de la creación, podríamos usar y abusar, y así lo hicimos. Santo Padre dice, cada ser vale en sí mismo y nos debería, dice, doler cuando desaparece una especie. Piensen todas las extinciones de especies. Entonces la vida, miren ustedes, la vida tiene un valor muy importante y nosotros estamos en la cúspide de esa evolución. Diría el padre Esquiú en el sermón famoso de la Constitución, dice, el origen prominente del universo nos lleva a contemplar al Creador y en especial, dice el padre Esquiú, a esa sustancia que resume todo el universo. Habla del ser humano. Esa contemplación de toda la vida nosotros la hemos perdido. Y estamos en una crisis grande, muy grande, porque nosotros, por ejemplo, en la Argentina, hemos puesto en tela de juicio, hicimos debates, inútiles, no quiero decir otra palabra, sobre el tema de la vida humana, como si nosotros pudiésemos decidir sobre las otras generaciones. Bueno, estamos en un momento realmente difícil porque hemos perdido la valoración de la vida, de este fenómeno. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a leer el libro de la sabiduría. He tomado el libro de la sabiduría porque ustedes saben que este es un libro deuterocanónico que se encuentra, este libro se encuentra, es posiblemente el último libro del Antiguo Testamento, que se escribió entre 50 y 60 años antes de Cristo. No está en la Biblia hebrea, cuando fue traducido se incorporó en griego, fue escrito directamente en griego, a diferencia del Eclesiástico que fue escrito en hebreo y traducido, y este libro ya es una síntesis interesante entre lo que venía de la filosofía de la cultura helénica y la sabiduría semítica. Es un libro muy importante y lo encontramos nosotros dentro de los libros deuterocanónicos. Entonces, como es una evolución madura de la fe, dice así en el capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 21. Dice, tu inmenso poder está siempre a tu disposición. ¿Y quién puede resistir a la fuerza de tu brazo? Nuestro credo habla de Dios, creador omnipotente. Continúa, versículo 22. El mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra. Miren esta mirada del universo frente a la grandeza, a la omnipotencia de Dios. Versículo 23. Tú te compadeces de todo, porque todo lo puedes, y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan. Un Dios poderoso que su poder no lo hace sentir, sino que lo vuelve misericordioso porque mira la debilidad de la criatura. Dice 24, tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías creado. De allí toma el Santo Padre, en Laudato Si, el valor de cada criatura, el valor de cada organismo vivo, porque es obra de Dios, porque late la vida, que es don de Dios. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no lo hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Mire cómo se dice en griego, filosige, filo de amor, filosige, donde viene filosofía, amor a la sabiduría, amor a la vida, amor al alma, amor a la vida. Dice, tú eres indulgente con todo, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Yo le decía a mi obispo que en lugar de poner el lema las dos vidas, hubiesen puesto un lema bíblico, Señor, que ama la vida. Si Dios ama la vida, nosotros las criaturas tenemos que respetar esa vida.
Entonces la vida, que tiene una larga historia, la vida es un don de Dios. Toda vida es un don de Dios y por eso tenemos que ser cuidadores de la creación. Avanzamos un poquito. Dentro de ese fenómeno de la vida está la vida humana. Nosotros nos creemos el ombligo del mundo. Está la vida humana. Somos una especie y lamentablemente somos la especie más depredadora. Eso va a decir Yuval Noah Harari en el libro y en el Homo Deus, que somos una especie que hemos extinguido a todo. Dice las fieras salvajes, todo esto en realidad es de Hollywood, porque es para las películas, porque está todo controlado, dominado por el ser humano, el gran depredador de la creación. Bueno, sobre la vida humana, mire lo que dice Jérôme Lejeune, que es el descubridor, ¿verdad?, del síndrome de Down. ¿Por qué se produce el síndrome de Down? Un gran médico, era el presidente de la Academia de la Vida, un reconocido catedrático a nivel internacional. Dice él, mire lo que dice bonito, dice: la vida, hablando de la vida humana, tiene una historia muy, muy larga. Ha sido transmitida desde hace milenios en el género humano, pero cada uno de nosotros tiene un momento de iniciación preciso, que es aquel en el cual toda la información genética necesaria y suficiente se reúne dentro de una célula, el óvulo fertilizado, y este momento es el momento de la fecundación. No existe la más mínima duda sobre esto. La vida humana se produce en el momento, una nueva vida humana de la fecundación, de la unión del espermatozoide y el óvulo. Dice, sabemos, dice Jérôme Lejeune, gran genetista, que esta información está escrita en una especie de cinta que llamamos ADN. Es que nos costaba pronunciar, ¿se acuerdan? El secundario, el ácido desoxirribonucleico. Dice, es una molécula larga en la que por medio de un código específico están definidas todas las características de la futura persona. La cinta que está dentro del espermatozoide mide exactamente 1 metro de longitud, dividida en 23 pedacitos o cromosomas. Una cinta de 1 metro con 23 pedacitos. Y hay otra cinta de 1 metro dentro del óvulo, de manera que podemos decir que al principio de nuestra vida tenemos 2 metros de cinta en los cuales todo está codificado, como una ayuda para entender cómo son de diminutas estas 2 tablas de la ley de la vida. ¿Qué le hacen pensar? En el Decálogo eran 2 tablas también, ¿verdad? Dice, estas 2 tablas de la ley de la vida, tengamos presente que la molécula de 1 metro de largo se enrosca tan apretadamente que cabe fácilmente en la punta de un alfiler. La vida está escrita en un lenguaje fantásticamente reducido. Genial, ¿verdad? Jérôme Lejeune, yo leí hace muchos años, cuando trabajaba con el movimiento familiar cristiano, leí un libro que se llama El embrión humano, cuando lo puedan conseguir. Allí Jérôme Lejeune, que fue de perito en un juicio en Estados Unidos, donde ustedes han visto que ellos juzgan por jurisprudencia. Entonces lo llevaron de perito desde Francia, porque había una pareja que habían hecho fecundación in vitro y después se separaron. Entonces la madre quería que esos óvulos fecundados sigan el ritmo de vida, y el padre no, entonces estaban congelados. Entonces allí Jérôme Lejeune va y explica este tema de la vida. ¿Y saben con qué imagen lo explica? Con pulgarcito. Dice, todos somos pulgarcito. Todo este fenómeno magnífico del misterio de la vida humana. Seguimos un poquito más adelante. Subimos el... Bueno.
¿Por qué parto de allí? Mire, nos hubiésemos ahorrado, y en las escuelas también, nos ahorraríamos tanta polémica si nosotros enseñáramos a los chicos el misterio de la vida, la contemplación de la vida, lo pusiéramos en contacto con la naturaleza y el misterio de la vida humana, que es fantástico. Entonces, tantas cosas dejaríamos de discutir, que el pañuelo verde, que es mi cuerpo, que tal cosa, que tal otra, que a veces nosotros mismos también entramos en esa cuestión chiquita. Bueno, el aprendizaje, contemplar el misterio de la vida, cómo Dios ha concentrado el misterio de la vida en esto que cabe en una cabeza de alfiler y que sigue después una evolución propia. Allí están todas las características, tiene una evolución propia, ¿no? Esto dice Jérôme Lejeune, que si hubiese un ordenador que fuera tan inteligente y leer ese código de barra que tiene esta molécula, dice, nos podría leer allí nuestras características. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia no es un texto etiológico, va a una cuestión profunda, el por qué y el para qué. La ciencia nos va explicando el cómo, como nos ha explicado Jérôme Lejeune, que se ha dedicado a esto, a la genética. ¿Qué dice el texto bíblico? En los orígenes hay un salmo, el Salmo 8, donde se pregunta, es también el salmo de la contemplación, dice, ¿qué es el hombre? Para que así lo cuides y te acuerdes de él. Se pregunta el salmista, que es un creyente, un orante, que parece que está en el desierto, en una noche plena de estrellas, como son las noches de la Puna, catamarqueño, de la Puna del noroeste, un cielo azul estrellado, nítido, y dice el salmista, al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que así lo cuides y tanto te acuerdes de él? El texto hebreo dice, lo hiciste poco inferior a los dioses. El texto griego traduce por ángeles. Dice, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre lo creado. Entonces él habla de los rebaños, de ovejas, de cabras. Dice, todo lo pusiste a sus pies. Señor, dueño nuestro, ¿qué es el hombre para que así lo cuides y tanto te acuerdes de él? A esa pregunta crucial del origen, la Biblia va a responder con el Génesis, que es una reflexión madura que al comienzo de la Biblia trae dos relatos de la creación. Ustedes saben que en Génesis, en hebreo, el libro se llama Bereshit, como comienza, que significa en el principio. Cuando fue traducido al griego, fue llamado Génesis, origen, y tiene una serie así de genealogía hasta desembocar en Abraham. Es como plantea los 11 primeros capítulos, la humanidad, el mundo, las lenguas, los pueblos, y después como si se entrara el zoom en Abraham y en el pueblo de Dios. Ya la segunda parte, en la historia del pueblo de Israel. Pero en esta primera parte, yo simplemente digo cosas rápidas. Ustedes después tomen el documento, si no lo tienen, voy a hacer algo, como decía un profesor nuestro, no se puede hacer, decía, pero se lo voy a pasar en PDF a Ana María, el documento, y es muy importante trabajar este documento, y allí nos plantea esta antropología. La Biblia va a mostrar, yo he tomado un texto que es hermoso, que es antiguo, el capítulo 2, versículo 7, ¿no? Lo mostramos allí, Ana María, lo mostramos al texto, ahí está, ¿ves? Dice, entonces el Señor Dios modeló, ¿no? Ahí está en hebreo, dice el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo. Habla de un polvo especial como el alfarero, que no hace las vasijas y todos los utensilios que hace, no hace de cualquier tierra, la elige. Dios como un alfarero, elige la tierra, forma este muñeco de barro, y dice así, sopló sobre su nariz un aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un
Ser, mire cómo lo define, ser viviente, ¿no? Lenefes hayá, dice así en hebreo, ¿no? Sigen sosan, dice en griego. Un ser viviente. Eso es el ser humano. El capítulo 1 va a profundizar más y dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios en su condición de varón y mujer. Bueno, esos dos textos dan para mucho, pero digo, en el origen de la vida humana, la Biblia va a plantear que este ser, entre los otros seres, por eso lo pone en el sexto día, es un ser que tiene una prerrogativa que es imagen y semejanza de Dios. En un mundo politeísta que veneraba dioses, que consideraba, por ejemplo, a los faraones como dioses, la Biblia dice el ser humano, todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Como es imagen y semejanza de Dios, recibe el mandato de procrear, de gobernar y de cuidar la creación. Es el lugarteniente de Dios. Hay un detalle importante en el capítulo 1, está en el sexto día, está en el día de la creación de los animales. O sea, es un animal, como diría Aristóteles, un animal racional, pero que tiene este don, esta vida que le viene de Dios. Y esa es la dignidad. Por una parte, por eso se pregunta el salmista, ¿qué es? Es de barro, es frágil, la Biblia no oculta la fragilidad, todo el tiempo marca la fragilidad física, la enfermedad, el misterio de la muerte, la fragilidad moral, el pecado, el desorden. Este ser humano, la vida le viene como un don de Dios, como un don de Dios. Hay un salmo hermoso, el Salmo 103, que es el que citamos en la oración al Espíritu Santo. Dice, Señor, si le retiras tu aliento, los seres vuelven al polvo. Por eso dice, envía, Señor, tu espíritu, tu hálito, tu aliento, y renovarás la faz de la tierra. La vida, don de Dios, la vida del ser humano es don de Dios. La compartimos y eso nos convierte en padre y en madre. Vamos un poquito más adelante. Bueno, en Jeremías, miren qué lindo este texto. En el capítulo 1, cuando le habla el Señor de su vocación y de su misión, le dice, antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Mire, antes de formarte en el vientre materno. Nosotros en el Nuevo Testamento vamos a tener unos himnos preciosos, que son himnos, decimos, prepaulinos, porque Pablo parece que los toma de la comunidad cristiana y los inserta en sus cartas en momentos específicos. Allí tenemos ese hermoso de la carta a los Efesios que dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Y nos ha elegido en él antes de la creación del mundo, dice, para ser santos e irreprochables en él en el amor. O sea, venimos llamados desde toda la eternidad por el Dios de la vida. Aparecemos en un momento de la larga historia de la humanidad, de la larga, que no son los últimos 10 años, o como dicen aquí nuestros gobernantes, dicen, nos ha tocado gobernar en la peor época de la historia. La historia de la humanidad es tan larga y tantos desastres que la pandemia es un problema más, ¿no? Y hubiese sido menos si hubiésemos colaborado, si hubiésemos puesto la ciencia al servicio de la vida, de la medicina, si no se hubiese politizado tanto y usado, quizás muchos más estarían con vida. Pero bueno, digo, la vida es larga y la nuestra tiene una larga historia, y es querida y amada por Dios.
Por eso va a decir la carta a los Colosenses, también hay un himno ahí, capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice: Jesucristo es la imagen de Dios, la imagen visible de Dios invisible, el primogénito de la creación y es el primogénito de la redención. O sea, fuimos hechos, allí a nosotros nos cierra el círculo, a los cristianos, somos imagen y semejanza, imágenes en la imagen, eikon, ícono, en Cristo. En Él fuimos pensados, configurados en Cristo. Por eso va a decir la Gaudium et Spes en el número 22, dice: el misterio del ser humano solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y porque Jesucristo se ha hecho hombre, se ha unido a todo hombre. Todo ser humano participa de esta encarnación, de la redención, con más, con menos conocimiento, pero vino para salvar la humanidad, no para hacer un gueto, una secta. Por eso allí decimos: la vida humana del Hijo de Dios realza nuestra dignidad. Por eso decía, hay un sermón famoso de San León Magno para la Navidad, uno de los padres de la iglesia, que dice: Dios se ha hecho hombre para que los hombres lleguemos a ser hijos de Dios. Bueno, hay un texto crucial, hay que leerlo completo. Este es el himno de los signos, podría ser el prólogo a toda la Biblia. Capítulo 1 de Juan, de 1 al 18. Yo solamente he tomado el versículo 14. Miren el versículo 14. En estas pocas palabras, en griego, solo alcanzan 5, miren. Kaijo logos, o mejor dicho, más todavía breve, logos sarx egeneto. 3 palabras. Logos sarx egeneto. Que cuando lo rezan en latín dice: e verbum caro factum est. Y el verbo se hizo carne. Se traduce también la palabra, el verbo. La palabra eterna, la sabiduría eterna, se hace carne. Es decir, en la antigüedad eran dos mundos irreconciliables. En el pueblo de Israel también, el mundo divino, el ruaj, el espíritu, y el mundo de la carne. El mundo de la carne, bashar se dice en hebreo, es el mundo de la debilidad, de lo caduco, de lo material. No es peyorativo, sino es realista, de aquello que tiene un tiempo y tiene también la marca de la fragilidad. Mire lo que dice este texto: el verbo, el logos, se une, se hace carne. Y el texto, mire lo que dice el texto griego. Dice: eskenosen en gemín. Se traduce, el verbo eskeno, es poner una tienda, plantar una carpa. ¿Qué está diciendo? Habitar de manera transitoria, porque la vida es considerada una peregrinación y nos remite a la tienda del encuentro, ¿se acuerdan? A la carpa del encuentro, donde iba el arca de la alianza, la presencia de Dios. Ahora la morada, Dios la pone en la carne, se hace carne en el seno de María. Dice: y nosotros, cállense, hemos visto su gloria. Gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia, pleres, jaritos, alecei, lleno de gracia y de verdad. Después va a decir al final: por Moisés nos vino la ley, por el Hijo de Dios nos viene la gracia. Y dice: nadie ha visto a Dios, sino el Hijo, dice, es quien lo ha revelado. Vamos a ver con precisión. Dice, versículo 18: nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está, dice, en el seno de Dios, en el seno de Dios. Entonces acá la vida del universo, porque se hace carne, se une a la materia, adquiere una nueva dimensión, adquiere una nueva valoración, y más la vida humana
en el Hijo de Dios, que viene a redimir toda la humanidad. Vamos un poquito más adelante. Bueno, este misterio va a estar contado en de los cuatro, está planteado así en el Evangelio de Juan, y el acontecer humano está contado solo en 2 evangelios. Recuerden ustedes, porque ustedes ya han hecho varios cursos, que los evangelios son una buena noticia que en realidad parte del carisma, del querigma. El hecho impactante era la resurrección de Cristo, la vuelta a la vida de un muerto que ellos habían visto crucificado. Por eso, la pasión, la muerte y la resurrección es el misterio central, como va a decir San Pablo en la primera carta a los Corintios, dice, esto yo lo recibí, como estaban las Escrituras, dice, y esto es lo que predico. Ese es el mensaje, esa es la buena noticia, es una buena noticia de vida, que la vida triunfa sobre el misterio de la muerte, sobre el misterio también del mal, de la iniquidad, porque la muerte de Jesús fue una muerte cruenta, como va a decir este himno de la carta a los filipenses, que dice, se abajó, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, hasta la muerte y muerte en cruz. Entonces después viene la elevación, pero este misterio, así se configuran los evangelios, ¿no? En la carta de Pablo a los romanos, dice, Jesús, dice Pablo, voy a leer en el capítulo 1, dice, carta, versículo 1, carta de Pablo, este es uno de los textos principales de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado para ser apóstol y elegido para anunciar la buena noticia de Dios. Siente que está llamado, por eso él va a decir después que predicar es para él un deber, en la carta a los Corintios, dice elegido para anunciar la buena noticia. En los Gálatas va a decir que es un evangelio que no recibió de los hombres, también va a decir que sube a Jerusalén para confirmar, pero que él lo recibió de Dios. Dice, buena noticia, que él había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Enraiza todo esto en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne. O sea, como ser humano, viene de una familia, de un linaje que lo define y que le define la misión. Y constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santificador por su resurrección de entre los muertos. O sea, reconoce el origen humano, como Pablo era judío, ellos siempre se pensaban en la familia, en el clan, en la tribu. Nosotros nos pensamos en los números, por eso tenemos número de documento, número de quit, número de quill, número de cuenta, número de usuario. En el pueblo de Israel, los vínculos se definían por la pertenencia a una familia, a un clan y a una tribu. Entonces, para Pablo, Jesús, hijo de José, hijo de María, es descendiente del linaje de David. Ya vamos a explicar por qué es tan importante esto. Y dice, constituido en Hijo de Dios por la resurrección. Lo descubren en su divinidad recién cuando triunfa sobre la muerte. Descubren al Dios de la vida. Entonces, fíjense, este núcleo de la predicación comienza a desarrollar el misterio pascual. Lo que es importante en los evangelios, o mejor dicho, el núcleo, todo es importante, es la pasión, la muerte y la resurrección. Después comienzan a retrotraerse un poco y avanzan hasta la vida pública. Por eso Marcos, que es el evangelio más antiguo, comienza con
el bautismo de Jesús, con Jesús adulto. Jesús adulto lo encontramos ya en el Jordán, junto con la búsqueda de todo el pueblo, se acerca a San Juan, el gran profeta. Allí arranca, por eso en la prédica, recuerden ustedes en los Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas narra la prédica de Pedro, dice, todo comenzó en el bautismo. El bautismo es un momento fundamental en la identidad, en la misión de Jesús. Bueno, así arrancan los evangelios, al bautismo que le sigue, las tentaciones en el desierto, después Jesús que se va a Galilea, que predica, que sana, que recorre las ciudades, que tiene una vida intensa, va a Jerusalén y ahí es el final. Pasión, muerte y resurrección. Este era el núcleo de la prédica, del querigma, comienza a desarrollarse, comienzan a buscar textos bíblicos para encontrar toda esta coherencia entre el antiguo y entre la buena noticia. Para ello la Biblia era la ley, los profetas y los escritos. Y llegamos a una maduración en 2 evangelios. En el evangelio de Mateo y Lucas son los 2 únicos evangelios que traen infancia de Jesús. Digo evangelios canónicos porque después vinieron otros evangelios apócrifos que van a contar esta infancia de Jesús, tratando de llenar muchas lagunas, muchas dudas. Dicen algunos exégetas, dicen que como se trata de una biografía de Jesús al estilo antiguo, no moderno, entonces las biografías generalmente tenían 3 partes. El nacimiento especial del héroe, una vida de virtud, la vida pública, y un final. Y esos son los núcleos del Evangelio. Lo completa Mateo y Marcos. Pero vamos a ver, porque aclaro esto, le llamamos evangelios de la infancia. Es un género especial. Fíjense ustedes que si lo leemos por separado, diría un exégeta nuestro argentino, Adrián Taranzano, tenemos, digamos, por un lado, un pesebre sin magos, o digamos una casa sin pastores, porque si uno sigue Lucas, es un modo de plantear el origen de Jesús y Mateo otro. Pero la Iglesia nos ha regalado a nosotros, como decía ya San Agustín, un evangelio cuadrimorfo, un evangelio cuádruple. Así que así lo aceptamos. Ya intentó Tasiano una armonización de los evangelios, pero nosotros tenemos que, tampoco se trata de armonizarlo, hay cosas que no se pueden armonizar, sino captar esta noticia. Entonces los evangelios de la infancia van a recoger tradiciones donde se buscaban el origen de este Mesías, de este resucitado, de este, digamos, el líder, el genio de esta comunidad, se le plantea el origen. Mateo, ojen usted la Biblia, va a comenzar con la genealogía y tiene que mostrar este origen de Jesús, lo tiene que mostrar enraizado en el pueblo de Israel. Por eso van a ver ustedes que Mateo comienza, dice, libro dice Mateo, genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Voy a buscar en el texto griego, Mateo, dice, Biblos Geneseo, libro de la génesis de Jesús y Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué nos había dicho Pablo en esta primera predicación? De David. Entonces, fíjense, desde el comienzo va a mostrar que Jesús es parte de este pueblo elegido y que Jesús pertenece a la familia de David. La genealogía, miren el versículo 17, dice, el total de las generaciones, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo,
14 generaciones. Cuando uno toma el nombre de David en hebreo las letras tienen también números. Por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dale, 1, 2, 3. Entonces, si uno toma, forma el número 14. Es todo simbólico. ¿Por qué David? Porque en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, Dios, a través del profeta Natán, le hace la promesa a David que siempre alguien de su familia se va a sentar en el trono. Entonces el Mesías tenía que ser de la familia de David. ¿De dónde era David? Era de la tribu de Judá, de uno de los 12 de Judá. David era, y de la ciudad de Belén, de la aldea de Belén. ¿Y que era David? Pastor. Por eso las profecías se van renovando. Cuando van al exilio, pierden esa línea dinástica que se continuaba en el reino del sur, después se la intenta reflotar con Zorobabel y después se pierde. Entonces, cuando aparece Jesús para estos cristianos, muestran que Jesús está enraizado en la familia de David. ¿Cómo? Estamos en el Evangelio de Mateo, pero vamos a decir algo previo. Entonces, los evangelios de la infancia son como un evangelio en miniatura, que trae todo lo que va a desarrollar después. Manejan tradiciones distintas, coinciden en algunos datos, en Nazaret, en Belén, y después varían también en cronología. Y también responden a la perspectiva teológica de cada uno de los evangelios. ¿Qué dicen los exégetas? Que estos primeros cristianos, sobre todo los elaboradores, tomaron estas tradiciones y les dieron forma para mostrar el origen humano, divino de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Bueno, miren en el Evangelio de Mateo, todo se hace a través de José. El anuncio es a José. ¿Y cómo va a ser, cómo se va a manifestar Dios a José? A través de los sueños. ¿Y qué les hace pensar eso? Capítulo 37 del libro del Génesis. José, el hijo mimado de Jacob, que termina en Egipto, que es un hombre bueno, que lee su vida en clave de providencia, que no responde con rencor, con odio, con venganza a sus hermanos que lo quisieron matar, que lo vendieron. Este José es como un anticipo. Ahora el nuevo José, el José, digamos, de la nueva alianza, podríamos decir así, Dios también se le va a manifestar en sueños. Después, yo lo que en realidad estoy haciendo es una ayuda, pero después lean tranquilos, lean la carta del Santo Padre, Patris Corde, porque es preciosa la carta, es para leerla tranquilo sobre la figura de José, ¿no? Bueno, allí José va a tener este protagonismo, el hombre justo, el padre de la ternura, el padre equilibrado, el padre prudente, el padre justo, dice la Biblia. Con justo significa piadoso, significa lo ideal. Bueno, fíjense que en la primera sueño, Dios le anuncia que el niño es hijo de Dios. Miren lo que dice. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció, versículo 20. Se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. José recibe el anuncio. Le dice Dios que es el Espíritu Santo y le dice, fíjense, que él tiene que poner el nombre. Vamos a ver que en Lucas el ángel se lo dice a la Virgen. En el pueblo de Israel la paternidad llevaba varias etapas. Era la concepción, ¿verdad? Después era en la época de la gestación, ¿no? Bueno, se esperaba el bebé, pero había que esperar el nacimiento. Y con el nacimiento se daba el nombre, donde el padre los reconocía, había ADN.
lo reconocía, lo hacía propio y después se circuncidaba el niño, como signo, si era varón, como signo de pertenencia a un pueblo. Todos estos gestos, la Biblia va a mostrar que esta familia la realiza con Jesús. Entonces el protagonismo en Mateo lo tiene José y va narrando una historia teniendo en el trasfondo el pueblo de Israel, Moisés, el José bíblico. Dirían los exégetas, es una especie de midrash, una interpretación rabínica judía de la infancia para narrar. Y allí aparece también otro dato importante, que son los magos, que son aquellos que son paganos, que buscan por otros caminos, pero necesitan de la escritura, que es para llegar a Dios. Bueno, ¿dónde termina Jesús? Según Mateo, están en una casa, allí llegan los magos, y según Mateo tienen que huir, ya cuando el niño es más grande, teóricamente 2 años, es como que están en Belén, ha comenzado allí, no ha dicho que han viajado, y luego terminan yéndose, porque Dios le manifiesta también en sueño, cuando regresan de Egipto, se van a Nazaret, y esto lo va justificando con texto. Entonces, eso en caso de Mateo. Vamos a Lucas. En el caso de Lucas, que tiene un estilo más griego, muy culto para narrar, ha construido también en base a la traducción de los 70 su Evangelio de la Infancia. Allí hay un díptico entre Juan el Bautista y Jesús. Anuncio de Juan el Bautista, anuncio del nacimiento de Jesús. Nacimiento de Juan el Bautista, nacimiento de Jesús. Y en el centro se encuentran los niños en el seno de su madre. Esta técnica de narración, genial, Lucas, es para comparar dos personajes y uno queda más ensalzado. Juan viene de unos padres estériles, Jesús viene de una madre virgen. Bueno, y va mostrando. Fíjense que en Lucas es donde tenemos el anuncio a la Virgen, el anuncio a los pastores, el viaje, teóricamente ellos estaban en Nazaret, el viaje hacia Jerusalén para el censo, porque Lucas va uniendo con la historia profana, no es un niño descolgado, es una familia insertada en la historia de su tiempo, y allí es donde acontece esto del nacimiento del niño. Luego cumplen todo lo que cumplen en el templo, fíjense que ni habla de Egipto, Lucas, cumplen en el templo, porque son padres piadosos, la circuncisión, la purificación de la Virgen, y regresan a Nazaret. Y después de 12 años suben, dice eso Lucas, y ahí termina el Evangelio de la Infancia. Ya voy a comentar ese texto. Simplemente, ¿qué nos muestra la Biblia de esta paternidad y maternidad? Se trata de una pareja, podríamos decir, de unos esposos que tenían un proyecto muy de su tiempo, tener una familia, tener una casa, criar los hijos, y ahí acontece Dios, ahí irrumpe Dios, y la Biblia va a mostrar que estas dos personas, José, lo va a mostrar sobre todo Mateo, es un hombre justo, piadoso. Bueno, el Papa va a describir todas las virtudes de San José, fantástico. Lucas va a centrar más la atención en la Virgen, y ahí está la familia de Jesús. Cómo se ejerce la paternidad y maternidad, que es un don de Dios. José tiene que aceptar este niño, cuidarlo, criarlo, y como dice el Santo Padre, el título mayor dice José amó a Jesús con amor de padre. La figura humana del Hijo de Dios que se hace hombre y tiene que aprender a ser hombre, la recibe de José. Por eso en la Iglesia siempre ha ocupado un lugar fundamental, dice el Santo Padre, que en el Magisterio también, San José. Y de nuestra Madre, ¿qué decir? Bueno, yo les recomendaría el libro que hemos escrito a la Virgen del Valle,
allí comentamos el texto bien extenso, comenta el texto de la Anunciación, pero no me voy a detener acá. Pero digo, son padres, la Biblia quiere mostrar expresamente que son padres judíos, piadosos, rectos, de buenas prácticas, que asumen esta vida, pero esta vida también es frágil, por eso tiene que estar en manos de los poderosos, tienen que huir a Egipto, tienen que afrontar la migración, tienen que afrontar la pobreza de recursos. ¿Cómo sostienen la familia? Con trabajo, son padres íntegros. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos, Ana María? Habíamos pensado hasta las 8:15, pero si Bueno, necesitamos... ya voy redondeando entonces. Voy redondeando entonces. Vamos al texto de Lucas. Vamos a Lucas, porque este es un texto que a mí me sorprende muchísimo. Fíjense que los evangelios de la infancia concluyen, en el caso de José, Jesús ha llegado a Nazaret, ¿verdad? Cuando ha regresado de Egipto, orientado José por el ángel, por esa revelación, regresan de Egipto y dice, al final dice, pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y advertido en sueños, el cuarto sueño, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Galilea es la región del norte, en el centro estaba Samaria y en el sur Judea, después estaba la Decápolis. Esa era la geopolítica en tiempo de Jesús. Dice, a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad, era en realidad una aldea, llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Un texto ahí medio rebuscado, nazireo, nazoreo, pero justifica todo Mateo, y allí termina la Sagrada Familia. Vamos a Lucas. Han regresado del templo, no habló de Egipto, han regresado después de un largo tiempo que se habían ausentado por el censo, por el nacimiento, la recuperación de la Virgen, los 40 días de la purificación, la presentación en el templo, esta escena que pone Lucas de los dos ancianos, de Simeón y de Ana, que representan la verdadera expectativa, y los que les decimos los Anahuim, los pobres del Señor, el resto fiel que espera en el Señor. Entonces al final dice Lucas, dice en el versículo 39, después de cumplir todo lo ordenado por la ley del Señor, ¿no? Después de cumplir, ¿no? Ahí dice etelesal, después de cumplir es plenitud, no solamente el famoso nosotros cumplimiento, ¿no? Después de hacer lo que hay que hacer, dice, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea, porque de allí han partido para el censo. Siempre se habla de Nazaret. Miren este versículo 40 que hace inclusión con el versículo 52, así termina. Dice, el niño iba creciendo, ¿no? Eusanen iba creciendo, el niño, dice, y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Este verbo, ausano, aparece allí en Lucas, después va a aparecer en los Hechos. Y mire qué curioso, en los Hechos se aplica cuando la comunidad crece, dice, la palabra de Dios crecía, ¿no? Este verbo, esto es importante, porque nosotros concebimos la vida cristiana como algo estático. Cuando la gente dice, ay, qué cambiado que estás. Cuando dice, ya no pensás como antes, y mejor. Hay que evolucionar en la vida, obviamente para bien, pero la vida cristiana no es un derrape hacia la vejez. La vida cristiana es un camino al encuentro con Cristo. La historia es un camino hacia la parusía. No es un deterioro del planeta. Es un camino
Entonces dice que el niño crece. Nosotros tenemos que este crecimiento espiritual hasta el final de nuestros días. Dice, en sabiduría. Después ya nos comenzamos a encoger, ¿verdad? Ya no crecemos en estatura. Pero tenemos que crecer en sabiduría, en gracia. Mira, versículo 41. Dice, sus padres iban, dice el texto, sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Miren este detalle. O sea que ya habían ido antes, el niño ahora tiene 12 años, lo habrán llevado no chiquitos, seguramente sí los llevaban. ¿Y por qué? Porque estaba mandado por la ley, está en el Deuteronomio, en el Éxodo, que los adultos tenían que peregrinar 3 veces al año a Jerusalén, con ocasión de la Pascua, de Pentecostés y de la fiesta de las chozas, ¿no? Pesa, Shavuot y Sukkot, era parte. ¿Por qué a Jerusalén? Porque Jerusalén era el lugar del templo, del trono de Dios, del trono de Dios. Cuando uno lee el Eclesiástico, capítulo 24, dice que esa sabiduría revoloteaba en el universo, decidió poner su morada en Jerusalén, en el templo y en la ley. Entonces Jerusalén, y sobre todo en la obra de Lucas, pongan atención, comienza, ¿dónde comienza Lucas? En el templo. ¿Dónde está Zacarías? Capítulo 1, en el templo. ¿Y dónde termina? En el templo. Jerusalén es crucial. El tema del camino, de la peregrinación y Jerusalén como sede. Entonces la familia peregrina. Dice, cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre. Algunos quieren ver en esto el famoso bar mitzvah de los judíos, pero no, se trata de otra cosa, ¿no? Que es cuando un niño pasa a ser adulto y forma parte de una comunidad de oración. Dice, acabada la fiesta de Pascua, que duraba varios días, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta, creyendo que el Papa Benedicto hace un comentario muy interesante, dice, uno lo lee con categorías modernas, dice que padres descuidados, pero si uno lee en la época, dice cómo se conjuga la obediencia con la libertad. Como era ya un niño grande, 12 años, más en la cultura rural, iba con sus amigos y era una caravana de creyentes segura. Claro, hoy, como dice aquí un humorista, hasta dice, los peloteros tienen patobicas, dice, ¿no? Bueno, hoy uno piensa que los chicos tienen que venir al jardín, ¿no es cierto? Tienen que traer a Denzel Washington de ahí que los custodie, como en la película, ¿no? Hombres en llamas. Esta era otra cultura. Entonces, él va con sus amigos, van en familia, peregrinaban juntos, caminaban. Dice, ellos le dan esa libertad al niño Jesús. Creyendo que estaba en la caravana, ¿sabe cómo se dice en griego? Miren, estamos en el versículo 44. Mira ahí la palabra que marco. Ahí. Sinodía. Hoy que hablamos de la iglesia sinodal. Sinodía, la caravana, el caminar juntos. No estaba ahí. Se van a escandalizar de los obispos que estaban con la cuestión sinodal. No estaba allí en el sínodo. Qué pena, ¿no? Ana María me ven, que están en sínodo ahí en Morón, en iglesia sinodal, en Sí, clave sinodal, en modo sinodal. Sí, estamos caminando juntos. Yo soy sinodal. Bueno, aquí Jesús no está caminando con su padre. Dice, creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día, claro, vuelven un día. Después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Tampoco está con la familia. No está en la caravana, en la sinodía. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén. Hacen un camino, un día de retorno no lo encuentran, otro día, y dicen, al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Vamos, allí está el centro.
El tercer día, desde el punto de vista cronológico, se explica un día de regreso, el otro día de búsqueda, y el tercer día llegan a Jerusalén. Pero ese tercer día también está haciendo alusión ¿a qué? A los 3 días del misterio pascual. Porque no se olviden que los evangelios son una miniatura de lo que se viene, son un anticipo. Entonces dice, ¿dónde está Jesús? En el templo, en medio. Versículo 46, ¿no? Dice, Calle Geneto estaba en el templo, lo encontraron, Eurón, dice, toyeró. Miren este verbo, cathesómenon, sentado en medio, en mexo, de los didáscalon, ¿no? Que viene didascalia, acuonta, escuchando a ellos y respondiendo a ellos. ¿Dónde está Jesús? A ver, voy a decir, capaz que digo una herejía. El sínodo, uno puede proponer proyectos de comunidades, pero siempre hay que preguntar si está Dios ahí. Pueden ser proyectos nuestros, puede ser de un grupo, puede ser de una diócesis. Pero sínodo es caminar juntos como pueblo, y diría Moisés, capítulo 33, y que Dios camine. Capítulo 33 del Éxodo es hermoso. Cuando tienen que emprender la marcha y le dice Moisés a Dios, yo no voy a emprender si usted no viene. Si usted no viene, Dios dice, sí voy a ir. Porque ¿cómo voy a poder con este pueblo? Porque muchas veces en la iglesia hacemos proyectos, planes, pero tenemos que, por eso es tanto, como dice el Santo Padre, la tarea de discernimiento. Mire, este texto a mí me sorprende mucho, porque los que están despistados son los padres, la Sagrada Familia. Tampoco están los parientes, los amigos. ¿Dónde está él? En el templo, que era el lugar de Dios. Y sentado en medio, que la actitud de la sabiduría, ¿se acuerdan los textos de Proverbios? Que es que la sabiduría prepara un banquete, se sienta. Sentado, escuchando y respondiendo. No solo enseñando, escuchando y respondiendo, dialogando. Hay un texto hermoso, hermosísimo el texto, de Fons Baltasar, el Rosario, que tiene una meditación sobre cada misterio y tiene sobre este misterio. Que nosotros, ¿cómo decimos esto? ¿Cómo le hemos puesto? Jesús perdido y hallado en el templo. Mire la perspectiva nuestra. ¿Está perdido? No, perdido es alguien que no sabe dónde está. Está donde quiere estar. Por eso el Santo Padre Benedicto ha puesto en su libro Jesús entre los doctores de la ley. Y el texto nuestro de la Biblia, Pueblo de Dios, le pone ese título. Por eso los títulos son difíciles. Es mejor a veces no titular. Como decía el profe nuestro allá en Israel, no pongan ustedes adjetivos. Porque yo decía, bueno, porque este gran exégeta, porque este buen... ¿Y quién sos vos para poner adjetivos? Decía. Era un europeo parco. Entonces, el tema ya voy cerrando. Jesús está en medio, dice, los que lo oían estaban asombrados. Al verlo sus padres, mire cómo se le mezclan todo. Quedaron maravillados. Su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa, mire lo que dice, que tu padre y yo te buscábamos angustiados. La paternidad asumida a pleno. Tu padre y yo te tenemos que cuidar, te hemos dado cierta libertad, estamos angustiados. Padres, excelentes padres. En la sociedad, lamentablemente, a veces se dan cuenta el segundo o tercer día que no están los chicos en la casa. Y no están en el templo, precisamente. Y dice él, mira la respuesta de Jesús. Jesús respondió, ¿por qué me buscaban? Está siempre este verbo seteo, que es un verbo
que seguramente ayer lo habrá explicado, es muy constante, el de la búsqueda en el Cantar de los Cantares. Seguramente ayer lo explicó algo Gerardo, que es un genio. Dice, Jesús respondió, ¿por qué no sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Dice von Balthasar, el templo es la casa de Dios. En el templo no hay cocina, no hay cama, es el lugar de Dios. Por eso Jesús está en donde tiene que estar, en el lugar de Dios. Y la familia, dice, aprenderá a buscarlo, a Jesús. Nunca lo atrapamos, dice. Entonces, en un aprendizaje, dice, tu padre y yo, y Jesús le dice, mi padre, estoy donde, ¿y cuál es el lugar de mi padre? Es decir, el lugar que excede los lugares. Pero mire cómo dice el versículo 50, es fantástico. Ellos no entendieron, no comprendieron. Para nosotros los que venimos de la modernidad, queremos hacer entender todo. No entendieron y termina. Él regresó con sus padres, a Nazaret y vivía sujeto a ellos. A este camino de obediencia, a esta vida de familia que le va a llevar 30 años aproximadamente. Y este detalle que ya dijo antes, su madre conservaba, ¿no? Dice, volvió y su madre conservaba estas cosas, ¿no? Y las guardaba, 51. Iskai Katebe Autón, a Nazaret, miren este verbo. Dieterei, todas estas cosas y en su corazón. El verbo tereo es el guardar, como dice el Antiguo Testamento, guardar los mandamientos, pero no es algo que uno guarda, digamos, en el desván, es guardar un tesoro, conservar, cuidar. La madre guarda esto, es la mujer de la contemplación. Y termina con esta inclusión, Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, o dice en edad, también dice, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Verdadero hombre tiene que hacer un desarrollo y nos deja allí para pasar ya a un salto cualitativo a la vida pública, Lucas, para hacer un salto ya de más de 20 años, ¿sí? O sea, fíjense cómo este texto nos hace ver, nos deja también, nos da mucha letra sobre los planes de Dios. Creo que realza la figura de José y María, los padres de Jesús, los que han ejercido la paternidad en la tierra sobre el Hijo de Dios hecho hombre, cómo hacen este camino de fe, en este claro oscuro de la fe, cómo son piadosos que van aceptando, cómo es gente insertada en su pueblo, en su historia, cómo tienen que afrontar las vicisitudes. Fíjense que el Evangelio no nos ha regalado nada mágico, al contrario, un misterio profundo de lo divino que acontece en lo humano, en estas dos figuras fantásticas que son fundamentales para la Iglesia, José y María. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre, qué claridad. No sé si nos podemos tirar un poquitito, estirar, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si tenés tiempo, Oscar. De mi parte, sí, con gusto. Allí les dejo ese apunte, que es un apunte provisorio que tiene los textos y algunas cosas, pero ustedes úsenlo tranquilo. Y la bibliografía, ya Ana María se los comparte. Son apenas unas anotaciones así al pasar. Todos los que están inscritos lo van a recibir por mail. Y si hay alguno aquí que vino sin anotarse por el formulario, envía un mensaje. Ahora le vamos a anotar el mail nuestro por las dudas. A ver si alguna otra persona, si yo no hago tanto lío con las pantallas,
anota, a ver, dejamos de compartir, así nos vemos las caras. Anotamos donde pueden pedirlo. Hay agradecimientos. A ver si hay alguna pregunta en el chat. Muy claro, excelente padre, muchas gracias, bendiciones, mucha alegría. Igualmente, igualmente, un gusto en el mes de la Biblia que estemos en torno a la palabra, como la Virgen, guardándola y conservándola en el corazón. Si hay preguntas, con gusto. A ver acá en Facebook también son agradecimientos y muy buena comparación con el sínodo de este último texto. Me van a excomulgar los obispos. No, porque nos vamos a preocupar todos de caminar juntos y que esté el Señor con nosotros también. Claro. Muchas gracias, Padre Oscar. Siempre un gusto escucharte. Marcelo de Córdoba. Alumno nuestro de la diplomatura. Muy bien, Marcelo, muy bien. Sí, por acá creo que hay algunos alumnos más, por lo menos de Morón, hay algún alumno. No sé si es medio Muy bien. noticia y no sé si pudo llegar Graciela, pero están haciendo la diplomatura también. Qué bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, lo vamos a liberar al padre. Yo les voy a enviar todo y cumplimos los horarios para que mañana vuelvan y se puedan organizar la vida familiar y de comunidad, ¿no? Porque si hay religiosos también a veces tienen que atender horarios. Así que escucho y si no, le dejamos al padre con un agradecimiento enorme. Damos gracias que tenemos esta posibilidad de poder compartir el tiempo, aún con la distancia y los saberes que Oscar generosamente nos entrega así, con todas sus manos abiertas. Así que muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, esperamos invitarte nuevamente y no esperar por un año tal vez. Bueno, soy yo el agradecido porque es bueno juntarnos en torno a la palabra, estirar esta Argentina que está, siempre tenemos brechas, que nosotros podamos ir cerrando esa brecha desde la palabra, por lo menos los creyentes, edificarnos mutuamente y si Dios quiere, el lunes 27, cuando ya tengamos el flyer y el link, yo se lo paso a Ana María para que podamos compartir el conocimiento del nuevo beato de Argentina, que es el Padre Esquiú, y que les aseguro que es un faro que Dios nos regala para este tiempo. Así que bueno, vamos a compartir algo muy específico, pero que nos edifica a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Les confieso que me ha costado este tema, porque poder hablar de algo es muy difícil, la paternidad, la maternidad, porque es un gran misterio en Dios, en la Sagrada Familia de Nazaret, que es más para contemplar, así que me ha costado, espero que haya podido expresar algo, pero lo demás, como la madre siempre, hay que guardar y seguir meditando en el corazón, porque la palabra es la que tiene que fructificar. Espero haberle sido útil al Señor y a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y entonces nos vemos pronto, el lunes 27, para conocer un poco más a Fray Norberto Esquiú, que por ahí los porteños no lo conocemos tanto. Sí, claro que sí. Bueno, Muchas gracias. Un gusto grande, que el Señor los bendiga. Seguimos transitando el mes de la Biblia unidos. Un abrazo. Un abrazo, padre. Muchas gracias. Bien, gracias a todos y nos encontramos mañana si Dios quiere. El tema es, el que nos va a visitar es el doctor Leandro Bertini y el tema es la fidelidad de Dios. Así que
Hasta mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.